voy a ensayar pues la presentación de este libro, El oficio en movimiento, Memorias de investigación social, que es un libro con una orientación que es un poco atípica en nuestro contexto colombiano. Es un libro que hicimos entre 6 profesores de la Universidad del Valle, en el que contamos los procesos que hay detrás de las investigaciones que hemos realizado y que están publicadas. Normalmente la gente cuando se relaciona con un libro ve un producto final, un producto terminado, pero detrás de ese producto terminado hay toda una cantidad de cosas para que ese producto haya llegado al resultado final. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con esto. Dentro de los filósofos de la ciencia hay una cosa que se distingue hoy en día que llaman de el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. El contexto de justificación hace referencia a la manera como uno presenta los resultados de un trabajo. Y el concepto y el contexto de descubrimiento hace referencia a los procesos que hay detrás de la elaboración de esa investigación. Y esos procesos del contexto de descubrimiento por lo general son supremamente anárquicos. Es decir, eso no necesariamente está sometido a un plan lógico, detallado, minucioso, para llegar a esos resultados. A nadie se le va a ocurrir, le va a pasar por la cabeza que la primera frase de Marx en El Capital que dice la mercancía es la forma elemental de la riqueza, que Marx empezó por ahí. No, eso fue un resultado final que llegó después de haber hecho un recorrido muy grande, por poner un ejemplo pues muy sencillo. Hay algo que yo quisiera mencionar y es una cosa que me gustó mucho en un par de prólogos que leí de García Márquez. Uno es el prólogo al libro de Sobremesa de José Asunción Silva y otro es un prólogo a los cuentos de Hemingway, en el que dice que los literatos no leen los libros solamente por el placer de la lectura, sino que los leen con el destornillador en la mano, para con el destornillador ir viendo cómo el libro se hizo, cómo se construyeron los diálogos, los personajes y demás, cosa que en cierta forma afecta el propio disfrute de la obra literaria, porque se está pensando es en lo que hay detrás de la elaboración de los textos. Y de hecho, lo que nosotros le enseñamos a los estudiantes en la universidad no es propiamente a que ellos aprendan los resultados de las investigaciones de los sociólogos, sino que aprendan a hacer lo que los sociólogos hacen, que es una cosa supremamente distinta. Y porque de hecho aprender a hacer lo que los otros hacen es entrar dentro de una lógica mucho más compleja de pensamiento, de reflexión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea, pues, ver qué hay detrás de estas investigaciones. El libro está compuesto por 6 capítulos, voy a empezar al revés, porque el primer capítulo es mío, entonces yo llego al final al mío y no comienzo por el mío, en el que cada profesor va presentando sus investigaciones. El último capítulo es de una profesora que se llama María Gertrudis Roa, que es una especialista en investigación de lo que se llama en sociología el sondeo, o sea, la encuesta. La encuesta. Entonces ella nos hace una presentación de cuáles son los riesgos de la realización de una encuesta con respecto a sus resultados y hace una presentación excelente sobre en qué consiste ese tipo de trabajo universitario, de trabajar con encuestas. Pues encuestas me hago referencia no a lo que se llaman entrevistas semiestructuradas, sino que es a la encuesta de opciones múltiples, ¿sí?, que es un tipo de encuesta pues mucho más prefabricada que la otra. Otro texto, el penúltimo texto es de un gran amigo nuestro que se llama Gildardo Vanegas, en el que nos cuenta cómo hizo su tesis doctoral sobre el narcotráfico en la ciudad de Cali. Gildardo es profesor de la Universidad del Cauca y es el primer doctor de sociología que se graduó en Colombia, ¿sí? La primera tesis de doctorado la hizo él, que se llama La saga del narcotráfico en Cali. Y él comenzó estudiando, digamos así, los grupos de narcotraficantes en Cali en determinado momento y se fue dando cuenta poco a poco
que detrás de esos grupos de narcotraficantes había unos antecesores y otros y otros y otros, hasta que armó una genealogía, una saga de narcotraficantes desde los años 1950, que se fueron reemplazando unos a otros, sin que necesariamente los nuevos fueran hijos de los anteriores, sino que simplemente había, digamos, modelos de narcotráfico y se imponían otros modelos de narcotráfico, porque nosotros por lo general cuando pensamos en Cali estamos pensando en el famoso cartel de Cali de los hermanos Rodríguez y demás. Gildardo se va hasta el famoso Grillo, por ejemplo. Cualquiera que tenga más de 50 años que haya vivido en Cali sabe quién era el Grillo, el dueño de los famosos griles de una época que finalmente terminó asesinado. Y entonces eso es lo que nos cuenta Gildardo. Gildardo ha hecho una investigación absolutamente minuciosa. En el periódico El País le conseguimos la posibilidad de que revisara toda la prensa, se dedicó a contextualizar las noticias y demás, y además se consiguió unos informantes que, por qué no decirlo, son extremadamente peligrosos. Entonces lo que nos cuenta él un poco es cómo hacía. Yo fui el director de la tesis de Gildardo y él me llamaba y me decía, voy a entrar a una entrevista en el centro comercial tal cosa por allá en el Valle de Lili y cuando salga te llamo. Entonces yo estaba pendiente de cuándo entraba y cuándo salía en su trabajo. Entonces el texto es una excelente narración, una excelente descripción de cómo fue que hizo ese trabajo. Otro texto que está un poquito más arribita tiene que ver con el trabajo con imágenes del profesor José Fernando Sánchez, que es un profesor nuestro, pues de la facultad nuestra. Y José Fernando desde hace mucho tiempo ha venido tratando de ver cómo se revaloriza la utilización de imágenes en las investigaciones sociológicas. Porque por lo general las imágenes en las investigaciones sociológicas son puestas en los libros más bien como ilustración de lo que se dice, pero no como unas imágenes que tengan, que compartan de manera orgánica el contenido del libro. Y pues hoy en día, en cierta forma, estamos en un movimiento en las ciencias sociales orientado a eso, a recuperar el valor de la imagen. Porque además, para quien lee un libro, el libro no solamente se lee con el intelecto, con el pensamiento abstracto, el libro se lee desde lo emotivo, ¿sí? Y la imagen lo vincula a uno con una dimensión mucho más primaria. Yo mismo escribí un libro sobre Rojas Pinilla, el juicio a Rojas Pinilla, y a última hora se me ocurrió, yo tenía 130 caricaturas de la época, y a última hora se me ocurrió ponerlas en el libro, ¿sí? Por sugerencia precisamente de José Fernando. Pero las caricaturas que están en el libro, que son buenísimas, todas en contra de Rojas Pinilla, de Chapete sobre todo, son caricaturas que no están orgánicamente vinculadas con mi propio texto. Ahí me quedé corto, y desde allí es que gané cada vez más conciencia de la importancia de las imágenes en la investigación sociológica. Entonces José Fernando aquí nos muestra pues cómo se han utilizado las imágenes y cómo se deben utilizar las imágenes en la investigación sociológica, antropológica, histórica, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los textos del profesor Carlos Alberto Mejía, que es un profesor que se acaba de jubilar y que hizo un trabajo durante muchísimo tiempo sobre los ferrocarriles en Colombia y sobre una cosa que se llamaba a finales del siglo XIX y comienzos del XX, las ferrerías, que era donde se fabricaba, donde se elaboraba el hierro para los ferrocarriles y para la naciente industria que había en Colombia. El texto, la mitad del texto es una discusión teórica un poco compleja, pero la segunda mitad pues nos muestra pues cómo él esas nociones teóricas las pone a funcionar para el estudio de esas comunidades que llama él allí, que se conforman en esa época alrededor del trabajo con las ferrerías y la construcción de los ferrocarriles. El segundo trabajo del libro es un trabajo de una estudiante de maestría, especialista en finanzas, que hizo un trabajo sobre el endeudamiento
Ella trabajaba en Palmira, y en una universidad en Palmira, y en la puerta de la universidad había una señora que vendía chontaduros. Entonces convirtió a la señora que vendía chontaduros en su informante principal para indagar lo que significaba para ella el uso de las tarjetas de crédito, el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito. Una mujer que trabajaba en el campo del trabajo informal y que además tenía unos recursos pues muy precarios para vivir, pero estaba pues endeudada con los bancos a través de las tarjetas de crédito. Es lo que se llama un estudio etnográfico, casi que la reconstrucción de la biografía de esta señora, que luego, cuando cancela la tarjeta de crédito, decide no colaborar más con la investigación, pero entonces ella se consigue otros informantes sustitutos. Bueno, y el texto que encabeza el libro, es una investigación de largo aliento que hice yo sobre el juicio político que se le hizo a Gustavo Rojas Pinilla entre el 17 de agosto de 1958 y el 3 de abril de 1959. Ustedes saben que Rojas Pinilla salió de la presidencia de la República en cierta forma por propia voluntad, pues con cierta presión, pero que no era suficiente para que se fuera. El 10 de mayo de 1957 quedó una junta militar, se fue a vivir a las Islas Canarias, no lo dejaban entrar a Colombia los miembros de la junta militar que habían sido sus amigos. Y cuando se inaugura el Frente Nacional, Rojas Pinilla dice que él quiere volver a Colombia, y los miembros del Frente Nacional, con un poquito de pánico porque Rojas Pinilla regresara y tuviera apoyos populares o que tuviera apoyos militares, le montan a toda marcha un juicio político para desvirtuarlo, para minar su figura, para demostrarle tanto a Rojas como a los militares que los militares no estaban llamados a manejar el Estado colombiano. El problema era que la famosa dictadura de Rojas Pinilla, que se podía llamar también una dictablanda, que una dictadura, había sido una dictadura que estaba apoyada por el 75% de las élites políticas conservadoras y liberales. Los únicos que no la apoyaban eran el sector laureanista del Partido Conservador. Por consiguiente, a Rojas Pinilla había muchos motivos para juzgarlo, como por ejemplo el hecho mismo de haberse tomado el poder, la muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, la masacre de la Plaza de Toros en febrero del 55, los camiones de dinamita que explotaron en Cali el 7 de agosto de 1956, la censura de prensa, ciertas actitudes de él en la presidencia que no eran propiamente muy dignas, digamos así, una cierta utilización del poder en su favor, sin que necesariamente pues se hubiera enriquecido pues tampoco con el paso por el poder. Pero el problema es que si se juzgaba a Rojas Pinilla, había que juzgar también a todos los grupos políticos que lo habían apoyado. Es decir, si se tiraba la cuerda, caían todos. Entonces se resolvió juzgar a Rojas Pinilla por tres cosas nimias, baladíes, ¿sí? Una era que porque supuestamente había autorizado el ingreso de unas reses por Buenaventura que no eran de libre importación. Otra era porque supuestamente le había pagado, había hecho una llamada al gerente de la Caja Agraria para que le prestara plata a unos campesinos que habían invadido una de sus tierras para que se las compraran. Y la tercera era porque había liberado a unos presos. Uno de ellos, León María Lozano, el cóndor de Tuluá, el famoso pájaro de Tuluá. Otro fue a San Andrés y encontró que había tres tipos que los habían condenado a 3 meses porque se habían robado unos cocos, y ya habían transcurrido los 3 meses y todavía seguían en la cárcel. En fin, y otro un personaje de Girardot. Entonces eran cosas menores, pero el juicio se convirtió en contra de las intenciones de los que promovieron el juicio. Se convirtió en un enjuiciamiento de lo que había pasado en Colombia durante los últimos 12 años y en un espacio para definir, para debatir las responsabilidades de conservadores y liberales
durante la violencia de los años 1950. Y el Frente Nacional se había hecho para garantizar la impunidad, para no hablar de lo sucedido, con el temor de que si se hablaba de lo sucedido, se revivían las heridas. Y entonces el juicio se salió de las manos de sus promotores y se vieron obligados a suspenderlo, contrariando las normas del derecho penal que establecen que a un acusado no se le puede suspender cuando se defiende. Hay que dejarlo hablar hasta el final. Y eso fue lo que no hicieron. Entonces eso fue lo que yo analicé. Lo que yo cuento aquí en el texto es cómo lo hice, ¿sí? Me encontré 3 tomos en una librería de segunda muchos años antes de haber hecho el trabajo, que eran los anales publicados por el Senado sobre el juicio, y los compré pensando que algún día servirían para algo, ¿sí? Y llegó el momento en que leí por ahí en un artículo del historiador Gonzalo Sánchez del teatral juicio que le habían hecho a Rojas Pinilla, y que en ese juicio se había hecho un juicio de responsabilidades a la violencia. Entonces dije, yo voy a estudiar eso, y me puse a estudiar los anales del juicio. Y estudiando los anales del juicio me di cuenta que los anales del juicio no eran materia suficiente para tener una idea del juicio, que también había que estudiar la prensa de la época, porque lo que ocurría en el Congreso de la República era replicado por la prensa, de día a día, todos los días. Y al mismo tiempo que la prensa replicaba, había un tercer escenario, que eran las calles, las manifestaciones de apoyo o de rechazo a Rojas Pinilla. Entonces, mi trabajo documental se amplió de los anales del juicio a la prensa y a la investigación acerca de lo que fue la movilización social de esa época. Entonces, con esa cantidad de archivos, 2.300 páginas de los anales del juicio, 3.500 noticias de prensa de la época, lo que yo cuento es cómo hice para trabajar todo eso. Claro, el que lee el libro, pues le parece, pues qué maravilla, pero este señor dice acá, la República de Bogotá dice tal cosa, el siglo responde. Es decir, ¿sí? ¿Cómo llega uno a eso? ¿Sí? ¿Cuál es la metodología que ha seguido? ¿Cómo ha hecho para interrogar esos documentos? Porque es que el problema de los documentos es saberlos interrogar, ponerlos a decir cosas, plantearles problemas. Bueno. Entonces eso fue lo que hice, y me parece pues que lo que hemos hecho los 6 autores de este libro, pues para concluir allí, es dejar, digamos así, el testimonio de lo que es un trabajo, y este libro es un buen libro para estudiantes de historia, para estudiantes de sociología, que aprenden cómo se hacen las cosas, ¿sí? Eso me parece importantísimo, como les decía al principio, porque lo que le enseñan a uno son los resultados, no los procesos que han conducido a esos resultados, que es lo más importante de entender. Entonces esa es un poco la idea, y entonces vamos a ver aquí conversando un ratico con Mario. Mario sabe de la existencia de mi libro, pues yo lo he obsequiado, pero quisiera empezar por el libro, Alberto, porque me contabas que viene una segunda edición del libro. Segunda edición del libro. Y tú no solamente eres un gran investigador, un gran académico, sino que también eres un observador de la realidad nacional, del día a día. Y quisiera preguntarte por esa investigación tuya, ¿qué paralelos y diferencias ves con la investigación que se le va a hacer al expresidente Álvaro Uribe? Los contextos, obviamente, los tiempos son diferentes, pero también aquí hay un juzgamiento por delitos menores, y al doctor Uribe se le imputan, o por lo menos hay investigaciones de delitos mayores, pues que están ahí, pero digamos lo de ahora, lo judicial, son delitos menores en el sentido no de que no sean graves, sino menores en el sentido de que todo el mundo los comete. Esos son muy comunes. Muy comunes, y sí. Quisiera como que arrancara. Bueno, yo no sé por qué en las noticias en la televisión dicen que es la primera vez que se llama a un expresidente de la República a un proceso judicial. Y no es cierto. Está el caso de Rojas, y eso fue lo que me llevó pues a proponerle a Wilmer en el programa editorial que sacara el libro, la segunda edición, ya en este momento, porque una coyuntura muy favorable, porque demuestra que sí, efectivamente hubo otro juicio. Porque ha habido juicios a expresidentes, pero ninguno ha salido adelante. Como Samper, por ejemplo, no pasó de la Cámara de Representantes. Marco Fidel Suárez se le intentó hacer un juicio, él renunció y se fue.
Hubo un juicio por allá, Tomás Epano y Demóstenes en el siglo XIX, pero no había antecedentes. Pero la gran diferencia entre el caso de Uribe y el caso de Rojas es que a Uribe se le están imputando cargos por supuestos delitos cometidos como ciudadano, como expresidente, no como presidente. Eso marca una diferencia, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la fiscalía le está levantando cargos y va a pasar a un juez ordinario. Pero esta fiscalía le está levantando cargos. Esta fiscalía le está levantando los cargos y va a pasar a un juez ordinario. En el caso, cuando se juzga a un expresidente por delitos cometidos como presidente, el presidente tiene un fuero especial que consiste en que la Cámara de Representantes actúa como fiscal de la causa y el Senado de la República actúa como juez. O sea que la Cámara de Representantes levanta los cargos y si lo encuentra digno de ser acusado ante el Senado lo hace, o si no, precluye la investigación. Entonces ahí hay una diferencia pues importante. Lo que pasa es que en el caso de Uribe pues hay algunos bemoles. En primer lugar, que los cargos que se le imputan a Uribe en este momento, en mi opinión, son más bien intermedios. Lo que pasa es que son cargos que eventualmente podrían ser el punto de partida para que investigaciones más complicadas se vengan encima, ¿sí? Con respecto a él. Pero esa es una diferencia supremamente importante. Y habría que ver también pues las diferencias de contexto, ¿sí? Cuando a Rojas Pinilla le hacen el juicio en el Congreso de la República, prácticamente tiene al país en contra, pero todo. En cambio, en el caso actual de Uribe, pues hay un sector muy poderoso y muy fuerte político que está a favor de él. Interesante que el juicio político a Rojas Pinilla, que era un juicio político precisamente para degradarlo, se convirtió exactamente en lo contrario. Como decía un periódico de la época, Rojas Pinilla, a medida que transcurría el juicio, comenzó a perder desprestigio. Y comenzó a perder desprestigio, tanto así que cuando se acabó el juicio fue el punto de partida para la fundación de la ANAPO y para convertir a Rojas Pinilla durante los años 60 en uno de los caudillos políticos de América Latina de más resonancia y de más impacto. ¿Sí? Entonces eso significó. En ese contexto es que hay que entender el nacimiento del M-19. Sí, pero el M-19, sí, hay que entenderlo, pero digamos cronológicamente va un poquito después, ¿no? Porque Rojas Pinilla se presenta en el 70 a las elecciones, las pierde el 19 de abril de 1970, por eso se llama M-19, Movimiento 19 de abril. La hija de Rojas Pinilla se presenta en el año 74, cuando ya se había acabado la alternación en la presidencia de la República, y el M-19 nace en el 73, más o menos 73, 74, cuando comienzan a aparecer los avisos en el tiempo de que ya viene, parásitos, ya viene M-19, que es cuando comienza a aparecer el M-19, pero el M-19 se forma como una reacción a la pérdida de las elecciones por parte de Rojas Pinilla. El M-19 es una reacción frente al cerramiento político que había significado el Frente Nacional. Y es bien interesante que el M-19 concluyó con la Asamblea Constituyente del 91, que fue precisamente la apertura del régimen político. Por eso es que no estoy de acuerdo con la constituyente que está proponiendo el presidente, pero dejemos ese tema quieto. Bueno, Alberto, ¿por qué hacer investigación social en Colombia? Alegrías y desventuras. Bueno, las alegrías y las desventuras tienen que ver un poco con las posibilidades de publicación, las posibilidades de difusión, las posibilidades de recepción, el desinterés que ve uno en mucha gente por este tipo de cosas, que finalmente uno termina como sin ganas, pues ya después de ahí tengo otro libro pues que ha circulado un poquito más, el de la violencia contada por sus víctimas, pero a veces yo quisiera pues que un texto que ha sido hecho con tanto cuidado pues tuviera una recepción mucho mayor. Esas son las desventuras, ¿no? Pero la importancia de la investigación a mí me parece que es absolutamente fundamental que nosotros nos dediquemos a tratar de
pensando en las tareas que en este momento están vigentes en Colombia, que es la reparación de las víctimas, la definición de responsabilidades, la elaboración del significado de lo sucedido, como estamos viendo ahora con la Comisión de la Verdad y demás. Me parece que es muy importante contribuir a esclarecer esos episodios fundamentales del pasado, y en el caso particular de Rojas Pinilla es muy importante porque eso nos ayuda mucho a entender qué fue también la violencia de los años 1950, que es un antecedente fundamental de las violencias contemporáneas. Eso no es un pasado que ya pasó, ese es un pasado, perdón, estaba pensando en un texto en otro idioma, un pasado que no pasa, ¿sí? Es un pasado que no pasa, ¿sí? Y entonces, pues es absolutamente fundamental que nosotros tengamos conciencia de lo que eso significa. Yo fui testigo de los esfuerzos de Gildardo en su investigación doctoral. Lo tuve en mi casa porque él fue a Pereira y se entrevistó con algunos personajes para su investigación. Y la pregunta mía es, ¿cómo acercar esas investigaciones tan importantes al gran público? Y una pregunta que va con una crítica, y creo que hago la pregunta y no me vuelven a invitar a nada de la Universidad del Valle, pero los libros que publican las editoriales universitarias, ¿los hacen para que no los lean? O sea, ¿por qué son tan aburridas las portadas cuando son libros que tienen que competir no solamente con la pereza de la gente para leer, con la jartera que le da a la gente ya leer, sino que tienen que competir con toda una industria editorial que publica libros con portadas pues, que llaman al lector? ¿Usted qué opina? En el caso de Gildardo, el libro de Gildardo me da hasta envidia porque ha tenido mucho más éxito que mi libro Jorge Rojas Pinilla, ¿sí? Tiene una gran difusión y usted fue el director de la tesis, o sea que es un éxito suyo también. Sí, pero yo soy en la sombra, ¿no? El verdadero responsable de ahí es, discutimos el libro línea por línea, pues eso sí fue el trabajo que hizo Gildardo. Pero bueno, independientemente de la Universidad del Valle, yo creo que en general debería existir en Colombia un movimiento más fuerte de las universidades para posicionar más lo que en las universidades se publica y se hace. Esta entidad que se llama ACEU, que es la Asociación de Universidades de Colombia, debe tener mucho más protagonismo en ese tipo de publicaciones. En Bogotá debería existir una librería universitaria donde lleguen las ediciones de todo Colombia, ¿sí? Y obviamente en ese camino, pues obviamente darle harta importancia. Ahorita pasábamos y leíamos del libro de García Márquez, decía el suceso editorial de la década. Obviamente es una exageración, pero es parte del marketing editorial. Debería haber un marketing editorial también de estas publicaciones tan importantes. Claro, y los libros deberían ser libros diseñados para que la gente quiera leerlos, porque el libro no solamente es el contenido, sino es un elemento de culto. La portada, el contenido, la tipografía, el diseño, todo debería ser más enfocado a que sea un libro amable con el lector. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Eso me parece importantísimo hacer. ¿Qué más hacer para que esas investigaciones importantísimas no se queden en las librerías de los académicos y trasciendan al gran público? ¿Qué se le ocurre? Sí, lo que te acabo de decir, es decir, que ojalá existiera un movimiento entre todas las universidades para aunar esfuerzos y posicionar mejor todos los libros, la distribución, por ejemplo, que en las universidades estén dispuestos, se le haga seguimiento a los libros para saber en qué momento se agotan para sacar segundas ediciones, cosas de ese estilo. ¿A usted le han propuesto que investigaciones suyas o proyectos en los que usted está vinculado se conviertan en novelas gráficas? ¿Usted qué opina de ese tipo de difusión a través de esas formas? Mario, soy ignorante con respecto a eso, pero pues escucho propuestas. La semana pasada me dijeron que por qué no hacía una novela gráfica con respecto. Ahora, estamos haciendo un trabajo en la universidad en este momento de recuperación del archivo de Germán Guzmán Campos, que dio origen al libro La violencia en Colombia. Y sobre ese libro, y sobre todo eso, hemos publicado ya 3 libros que están ahí al lado tuyo. La violencia contada por sus víctimas, la entrega de armas a las guerrillas de los llanos orientales, y otro que se llama el bandolerismo el bandolerismo en Colombia, ¿sí? Y
Entonces, estamos recuperando pues ese archivo y la idea que me propusieron es que por qué toda esa historia de ese archivo y cómo se recuperó, por qué no hacer una novela gráfica. Pero yo tendría, para participar no tendría que tener colaboración porque no me siento capaz yo de hacerlo. Uno de los académicos de pronto por allá montados como en un pináculo por allá lejos, uso de las redes sociales por parte de académicos para acercar temas académicos al gran público. ¿Usted qué, eso le suena? ¿Le parece que eso no debería ser? ¿O qué piensa? No, me suena. Ojalá que se puedan hacer redes sociales en ese sentido. Yo pertenezco a una cantidad de redes sociales, pero son todas redes sociales que son pues de temas muy baladíes, pues, ¿sí? Y entonces pues ojalá se pudiera mejorar todo eso, y además a veces este país se ha derechizado de una manera tan impresionante en las últimas décadas. Nosotros en Colombia hemos vivido una cosa que llamé yo en una columna periodística un daño antropológico, ¿sí? Ya no queremos pensar la gente ya no quiere pensar en las cosas que pasan, las soluciones que proponen son simplistas, ¿sí? Hay que darles bala a esos tipos nomás. No hay que pensar en nada de eso. Hemos bajado en nuestro nivel ético, moral. Yo creo que en este momento no hemos mejorado, somos peores que antes, ¿sí? Y esto sería pues muy importante para... Eso es lo que uno en la universidad, el trabajo que uno hace en la universidad haciendo estos libros es un trabajo político, si se quiere, ¿sí? Político, de contribuir a que este país sea mejor. Bueno, hay gente que ha venido a escucharlo a usted, yo creo que sería interesante abrir el micrófono para que el público... Sí, no, y además vea todas las personas del stand se han vinculado aquí también a... Muchas gracias, Mario. Muy bien, la improvisación. Bueno. No, una pregunta, no, respecto a lo que dices tú para dialogar sobre el tema, es una crisis de la universidad el no poder salir de ese edificio, ese conocimiento, sacarlo a la sociedad, divulgarlo. Entonces le decías al profesor de pronto la manera de comercializar los libros mejor. Yo creo que la mejor manera de poder leerlos de alguna manera es tener acceso a ellos libremente. No sé cómo sea el negocio, profe, le pregunto cómo es el tema con, si ustedes como profesores de investigación ya están solventadas, eso se puede divulgar o necesitan ese dinero pues de las ventas de los libros para seguir investigando. Los libros de la universidad por lo general son libros subsidiados, por decirlo así, y el precio de los libros yo creo que es inferior a su valor comercial. Incluso en la universidad, por ejemplo, en el programa editorial, a los estudiantes se les venden los libros a mitad de precio, ¿sí? Yo, pues por mi parte, yo sería partidario de que eso se vendiera a precios, desde que el subsidio fuera fuerte y que además también existiera la posibilidad de encontrarlos en internet, en virtual, eso sería muy importante. Y yo sería partidario, pero ya eso hay que preguntarle pues a los rectores de las universidades qué piensan de eso, pues. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, profe. Pues felicitaciones por todo este trabajo. Creo que es importante. Pues yo soy sociólogo de profesión y pues afortunadamente también me estoy moviendo ya hace unos años en el cuento y en los temas de la investigación. Y creo que el libro resulta como también un objeto también muy didáctico desde las experiencias, ¿no? Por lo que nos narraban los capítulos, pues no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero creo que brinda una serie de métodos y eso es importante. Me surgía solo una pregunta y es, digamos, va muy en sintonía en, bueno, cómo también, porque no existe como en algunas entidades académicas, no sé, en la del Valle, realmente la debería ser, digo yo, la obligatoriedad de hacer uso propio del material construido en las academias, porque todavía nos quedamos como, nos vamos a indagar muchos autores de otros lados y bebemos muchas teorías y muchas rutas de pues occidentales, norteamericanas y demás, sobre todo en la formación académica en la sociología, que no está mal, creo yo que está muy bien, pero la misma producción de la región, los mismos conocimientos nacionales, los vamos como distanciando. Hablo, por ejemplo, un poco de
de la obra incluso de Falsborda, de sus experiencias metodológicas. Y ahora que el profe mencionaba algo, hay una edición en cómic de los resultados de Historia Doble de la Costa, que fue cuando Falsborda contrata a un ilustrador para ir a hacer el trabajo con él en campo. Se llamaba Yulanov Chalarka, y él saca un tomo en historieta del trabajo, sobre todo con la idea de aterrizar el lenguaje gráfico a la comunidad campesina, pues que no es tan alfabetizada. Entonces creo que una experiencia chévere. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es también como también hay más que un gran movimiento, una articulación con un compromiso, digámoslo, real de la academia con los procesos de aterrizaje del conocimiento. ¿Sí? Que considero, y bueno, me gustaría saber de pronto desde su perspectiva, cómo también empezar a fortalecer esos lazos, porque lamentablemente hoy por hoy sigue habiendo como unos sectarismos regionales y en ocasiones como unas distancias, o no sé si tenga, obviamente con el mismo gremio y las disputas académicas, pero como también nosotros indagamos allí para hacer una mayor democratización de estos saberes. Un aspecto en el que sí no estoy de acuerdo contigo es que es muy importante que publiquemos nuestros autores nacionales y los propongamos y demás, pero no cerramos las puertas al exterior. Bienvenida la gente de afuera, carajo, ¿sí? Bienvenida, que vengan a nutrir, a alimentar, a enriquecer el debate intelectual. Yo he estado muy vinculado, por ejemplo, con Daniel Pecoyo. Yo soy traductor del 60% de su obra. Tengo un libro de una entrevista de 500 páginas con Daniel Pecó. Bienvenido a ese tipo de cosas aquí, ¿sí? La mirada de alguien que viene de afuera nos permite ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Nosotros, por ejemplo, con el caso de Pecó es bien interesante. Pecó viene de un país en el cual el Estado es una entidad supremamente importante y que en medio de todos los franceses, por muy protestadores que sean, respetan. En cambio, nosotros acá tenemos la idea de que el Estado es un ladrón, un expoliador, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pecó llega y hace un trabajo sobre Colombia donde, dada su experiencia de Francia, nos hace caer en cuenta de lo que representa para nosotros el Estado. Entonces, bienvenida la influencia externa y obviamente que bienvenida también la cuestión acá de los autores nacionales. Yo sé, el lado positivo de la globalización, en mi opinión, es la dimensión cultural. Que uno ya no escribe para una región, sino que escribe para el mundo. Eso me parece importantísimo como signo de los tiempos en los que estamos nosotros viviendo. Bueno, y lo otro, pues sí, muy importante poder hacer cosas. Una vez me propusieron que por qué no hacíamos una obra de teatro con mi libro Jorge Rojas Pinilla, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero eso es buena idea, sí. Sí. Una chica en París en una presentación que hice. Sí, pero... Sí. Bueno, lo otro que me decías era que la segunda parte era sobre... Sí, claro, sí, no, y articularla mucho más. Y además los propios académicos tenemos que darnos la pela, porque es que los textos universitarios a veces son muy hartos, ¿sí? Y entonces no hay en la gente el afán de escribir de manera más literaria y los universitarios a veces escriben para un auditorio muy cerrado y muy estricto y planteándose problemas que son solo propios de los especialistas, que los problemas teóricos y metodológicos y no sé qué más cosas que hay que plantear y que la gente del común no entiende, por ejemplo, ¿sí? Y hay que cambiar eso, porque es que se vuelven incomprensibles los textos por fuera del ámbito académico. El mejor piropo que yo he recibido del libro mío de Rojas Pinilla es que eso fue una tesis de doctorado, 3 de los 6 jurados me dijeron, esto se lee como una novela. Esa era mi intención. Mi intención es que se leyera como una novela, no como un harto trabajo universitario. Sí. Y ahora vamos a sacar una segunda edición y todas las cosas que tienen toque universitario de tesis de grado, las quité para que la gente que compra el libro se sienta más leyendo un relato literario que un harto trabajo universitario. ¿Qué ibas a decir tú? Qué pena.
Es que estamos cortitos de cables, pero nos interesa grabar. Pero no cortitos de tiempo, ¿verdad? Todas Eso, tenemos eso es lo importante. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta que parte de esas primeras palabras que tú dices, y es que el postulado de esta propuesta es inspirar a que las personas piensen en ese propósito sociológico, ¿no? Como un poco que se pongan esa piel. Y estamos hablando también como de esas barreras que tenemos de los lectores comunes. Yo no soy investigadora, me hubiera encantado dedicarme a la investigación, pero no lo hice. Y hay muchas barreras que de alguna manera se abren en este tipo digamos que de eventos como la Filbo, en la que empiezas a preguntarte cómo haces que sea más atractiva tu carrera profesional, ¿no? Esa dedicación, ese tiempo en el que has dedicado tu vida, ¿no? Para transmitir algo. Y tú dices que qué interesante es que las personas piensen y se pongan como que en esa piel del que construye estas narrativas, pero detrás de esas narrativas también está esa intención que tienen ustedes, ¿no? Como investigadores. Entonces un poco mi pregunta es esa, ¿no? Para poder entender este texto que además dice: el objetivo es poner en consideración de los lectores algunas reflexiones de orden teórico y metodológico, Peso mal, sí. alimentadas por experiencias de investigación. Detrás de esas experiencias de investigación, ¿cuál es el propósito de ustedes como narradores de esas historias? Pues yo no puedo responder por mi hermano, como dice el Génesis, ¿sí? No, pero yo te digo mis intenciones y no solamente de eso, sino del trabajo que estamos haciendo con el archivo de Germán Guzmán y, por ejemplo, unas exposiciones de fotos que hemos hecho, 14 exposiciones de fotos en Roldanillo, Bogotá, Popayán, el Valle, en fin. Yo creo que lo primero, antes de la cuestión de promover el pensamiento, es promover la indignación. ¿Sí? Yo creo que nosotros hemos perdido la capacidad de indignarnos, hemos banalizado la violencia que vivimos, convivimos con eso de manera impresionante. Hay un bárbaro que viene y mata una disjockey y la despedaza y la mete a una cosa de basura por ahí en un parque de Bogotá, y al día siguiente una patinadora en Cali le dan un balazo, y nos vamos acostumbrando a que el acontecimiento nuevo aluna con el acontecimiento anterior, y hemos banalizado, hemos naturalizado, como que quisiera, esa violencia, y la primera cosa que tenemos que hacer es contribuir a remover la dimensión emocional de las personas para preocuparse más por esto. Y sobre esa base, promover la posibilidad de pensar en las cosas. Para nosotros poder transformar este país, para que no se repitan las cosas, no es suficiente con comprender, pero comprender algo es un paso fundamental, así no sea suficiente, y eso es lo que tratamos de hacer. O por lo menos es lo que yo me propongo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría acercarse por acá? Que es que estamos cortos de cable. Para que quede grabado, por favor. De antemano ofrezco excusas porque llegué ya en mitad de la conversación y me atrapó lo que ustedes estaban planteando y me genera una inquietud en relación como cómo podemos capturar a los jóvenes, a los chicos, porque las redes sociales todo el tiempo están botando y botando información, están mirando Twitter, están mirando cosas muy básicas. Ellos nunca se van a acercar a un documento como estos porque, como los plantearon ustedes, es aburrido, es ladrilludo, tiene unos lenguajes muy técnicos. Entonces, ¿cómo encantar a esos chicos que son nuestro presente y que son el futuro y los que van a tener ese pensamiento crítico en nuestra sociedad para empezar a manejar esa indignación que ustedes plantean desde la sociología? Es más, uno constantemente ve noticias, según inteligencia artificial, cuáles son las carreras que menos valor tienen, y aparece los sociales, la sociología, humanidades, la historia, las humanidades. Entonces uno dice, el arte
¿sí? Entonces, ¿cómo luchar contra esa inmediatez? Ustedes desde la academia, desde la ciencia, desde ese saber, donde las universidades, hasta el mismo chico que vive en Ciudad Bolívar la ve como muy lejana porque nunca va a llegar a una universidad ni del Valle ni nacional. O sea, ¿cómo encantarlos desde ese saber que ustedes construyen día a día? Pero ese es el problema que enfrentamos día a día en la universidad. Y ese es el problema que en este momento yo estoy bastante desilusionado con el entusiasmo que los jóvenes ponen con respecto a estos problemas. Lo digo por mis cursos en la universidad. Yo no sé, es decir, de alguna manera hay algo aquí que se relaciona con la pandemia. Cuando regresamos de la pandemia fue supremamente difícil volver a encauzar a los estudiantes y a interesarlos y a que cumplieran con las cosas en la universidad y que leyeran y todo. Y yo considero pues que el interlocutor privilegiado de las cosas que hacemos nosotros los profesores deben ser los jóvenes precisamente. Y eso es un poco la idea con la que yo trabajo, pues, y pensando que los jóvenes están en sus barrios y en sus medios familiares y ellos deben convertirse en elementos multiplicadores de lo que aprenden en la universidad. ¿Sí? Eso es lo que me parece lo más importante. Es lo que tengo yo siempre en mi cabeza, en mi intención, que los estudiantes entusiasmarlos, ¿sí? con estos temas y con el estudio de estos temas para que ellos van a replicar en sus comunidades de origen lo que en la universidad aprende. Pero ese es un problema muy complicado que tenemos en este momento hoy en día por el desinterés de los jóvenes. Y yo no sé qué vamos a hacer. Seguir hablando. Seguir hablando, seguir... ¿Quiénes? Claro. Nuestra capacidad de resiliencia, de vernos permeados por unos o por otros medios de comunicación. Sí, hay unos que somos más gráficos, hay otros que somos más kinestésicos, hay otros que somos más, no sé, estructurados a nivel intelectual. Entonces creo que por eso yo hablaba un poco de las narrativas, ¿no? De la importancia de poder hacer un trabajo de interpretación de esas narrativas para que lleguen a diferentes públicos, porque yo estoy segura que estos contenidos le interesan a jóvenes, pero tal vez los medios, como estábamos diciendo ahorita, no son estos. Este no es el poder gráfico que... Si esa carátula dice, no me compre ni me lea. De verdad. Profe, lo siento. Perdón. ¿Es el más vendido aquí, el del narcotráfico? Oiga, pero de todas maneras en la universidad encuentran uno también unos talentos impresionantes. Y además son unos talentos... la universidad pública en este momento es una universidad que está dirigida sobre todo a estratos 2, 3 y algo de 4, 5 y 6 no pagan por allá. Y encuentra uno en esos muchachos de origen popular que además se han graduado en colegios medianos pues en su calidad académica y lo ponen a uno muy contento Ahora tengo uno en particular que me tiene encantado, por ejemplo, por su interés y lo voy a ayudar todo lo que pueda. En estos días se acercó a hablar conmigo una muchacha que venía de Gaitania, Tolima, a que le dirigiera una tesis. Me contó la historia de su vida, la historia de sus padres, de sus abuelos, de su pobreza, de su miseria. No había inodoro en la casa donde vivían, tenían que ir a la quebrada a bañarse en la quebrada porque no había ducha. En fin, y vive en Cali, un entusiasmo por reconstruir su historia de vida. No, esa muchachita va a ser mi elegida de aquí en adelante para ayudarla todo lo que más pueda, para que haga un trabajo excelente y pueda cambiar su vida. Alberto, usted vivió en Francia y conoce la Academia Francesa, me llama la atención. ¿Cuál es la diferencia entre la universidad pública francesa y la nuestra? Pues en primer lugar las universidades, es decir, en ese fenómeno de la universidad privada que tenemos nosotros acá, si existe en Francia, existe con pequeña magnitud. Las universidades son públicas y la educación es extremadamente barata, ¿sí? Y el acceso a la educación es muy amplio, en fin. Y obviamente pues en Francia hay
ambiente intelectual y una tradición histórica. Francia es un país, bueno, Francia está deteriorado, hay que decirlo, durante los últimos años, por ejemplo. El atentado contra la universidad pues, del gobierno de Sarkozy fue enorme, por ejemplo. Se ha deteriorado. Yo viví en Francia en una época de esplendor de la academia francesa y del debate. Eso es, París es un centro de cultura de primerísimo nivel y sigue siendo, a pesar de todos los deterioros. Ahí la está estudiando la hija de... No, ya se graduó mi Trabajando, hija, sí. trabajando. ¿Y en qué años preguntan? ¿Qué años? Yo estudié en los 80 y luego volví ya en el siglo XXI y en ese tiempo la situación era maravillosa. Sí. Profe, yo sé que la Universidad del Valle ha cumplido un rol bien importante ahorita en el marco de los acuerdos de paz. Y un poco también como una figura que le da una veracidad y sobre todo también como que una confianza a los grupos étnicos, y voy a decirlo así tácitamente, provenientes del Cauca, porque han sentido muchísimo respaldo en la Universidad del Valle. Quiero hacerte una pregunta frente a ese proceso en construcción que es más prospectivo, de como esos nuevos hitos, sujetos de investigación que tienen que ver con este proceso de paz, que tienen que ver también con la movilización, que tienen que ver con la participación e interacción de otros actores como que en esta construcción de la arquitectura de paz, de la justicia transicional. O sea, ¿qué tanto le está apuntando la Universidad del Valle desde la Facultad de Sociología a este tipo de, como que de temas, ¿no? Que es importante continuar trabajando, contextualizando. Ustedes han hablado de un hito histórico para el Valle del Cauca. Yo soy caleña, aunque ustedes no lo crean. Y que es muy importante y que marca un hito desde los años 80 hasta los finales de los años 90, narcotráfico puro y duro. Pero entonces, ¿qué pasa ahorita con esta sociedad, con otros movimientos, con otras como que imaginarios, ¿no? Y representaciones sociales de esa sociedad caleña y vallecaucana? Y también de esa confluencia que tiene, ¿no? Con esos límites geográficos con el Cauca. Cali tuvo una época dorada en términos de cultura en los años 70 y en los años 80, ¿sí? Fue maravilloso, la Cali cívica, la Calibut, los ambientes universitarios, esa es la época de Estanislao Zuleta, los cineclubs, por ejemplo, etcétera. Y luego vino pues la época del narcotráfico, pues que afectó terriblemente la vida en la ciudad. Y ahora estamos en una situación así como de un poco de recuperación, pero también de deterioro en muchas de las cosas de la ciudad que eran mejores en otra época. Y en la universidad obviamente que hay toda la acogida. En el departamento mío, por ejemplo, en mi facultad, pues se hacen muchas investigaciones con respecto a los afros, por ejemplo, a los indígenas. Hay profesores que han hecho y escrito muy buenos libros sobre estas problemáticas, porque además en Cali, pues ustedes saben, en Cali hay más negros que en el Chocó, ¿sí? La población caleña es muy diversa y la población indígena también está muy presente, en fin. Ahí vamos. Pero específicamente en el proceso de paz, o sea, los aportes a la construcción de la paz. Los aportes a la construcción de la paz, sí, en la universidad hay movimientos y organizaciones que están organizadas hacia eso y hacemos muchas cosas para difundir, por ejemplo, porque una tarea muy importante en este momento que se puede hacer es difundir los informes de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Hacer talleres con esa cosa, ¿sí? El conflicto sigue, el conflicto no se solucionó sabíamos que no se iba a solucionar también.
pero tenemos que promover ese tipo de cosas y eso lo hacemos y hacemos conferencias y, en fin, hay muchas cosas que hacemos a favor de eso. Afortunadamente, pues estamos como remando hacia ese lado. Bueno, salió mejor de lo que pensaba. Por favor, un fuerte aplauso a nuestros invitados, agradecerles su presencia, su participación y de este modo damos por terminado esta presentación. Muchísimas gracias a todos.